Bienvenidos a nuestro programa. Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Qué bueno que está aquí, que hizo tiempo para estar aquí en la casa de Dios. Déjeme decirle que Dios honra a los que le honran. Amén. Le voy a pedir que ahí donde está abra su Biblia en el libro de Romanos. Hacerme un poquito para atrás. Libro de Romanos en el capítulo 6, versículos del 5 al 11. Romanos 6, del 5 al 11. Esta es la quinta enseñanza de una serie que estamos llevando que se llama La Vida Victoriosa. El tema de esta mañana tiene un tema un poco extraño, por así decirlo. Se llama vivo, moribundo o muerto. Vamos a ver cómo estamos. Si estamos vivos, moribundos o muertos. ¿Ok? Romanos 6 del 5 al 11. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque nos permites estar esta mañana aquí en tu casa para alabarte, glorificarte, bendecirte, Señor, para ser edificados, Señor, también con tu palabra. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú vengas a hablar a tu iglesia. Señor, que el mensaje que esta mañana va a ser expuesto cumpla, Señor, el propósito para el que va a ser enviado, Señor, como dice tu palabra, que ésta no volverá a ti vacía. Yo te pido en esta mañana, Señor, que prepare los corazones de mis hermanos esta mañana para que ellos puedan ser una tierra fértil, Señor, en la que la semilla pueda fructificar. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje de hoy, de este día, hermanos, va a ser una especie de recapitulación de los 4 mensajes anteriores. Es importante que retome yo algunos temas y algunos versículos que ya expusimos anteriormente para darle una explicación quizás un poquito más amplia y entendamos algunas cosas un poquito mejor. En términos generales, hermanos, hablando de las personas que no están en Cristo Jesús, es decir, las personas que no han nacido de nuevo, estas personas aún se caracterizan por su vida de pecado. Es decir, que el pecado tiene un dominio completo en estas personas porque no han nacido de nuevo, ¿verdad? En nosotros, hermanos, según la Biblia, ya no tiene poder el pecado sobre nosotros. De esto voy a hablar un poquito más. Cuando usted vino a Cristo, su viejo yo, la naturaleza con la que usted nació, ese hombre pecador o esa mujer pecadora, esa naturaleza pecadora, que fueron de los primeros temas que hablé, murió. ¿Qué pasó? Fue crucificado, hermanos. Usted se unió en fe en Cristo Jesús y a través de esa fe, usted crucificó el cuerpo del pecado en Cristo Jesús. Eso fue lo que pasó con su hombre pecador. Entonces, su viejo yo
¿cómo está? Según lo que le acabo de explicar ahorita. Muerto. Su antigua naturaleza está muerta. Según Romanos 6:6, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado fuese destruido a fin de... Tiene una finalidad, hermanos. ¿Cuál es esa finalidad? ¿Alguien me la puede leer? Ahí está en el versículo 6. No sirvamos más. Una persona que no está en Cristo no tiene esta opción que usted y yo tenemos, porque esa persona aún está sujeta a su antigua naturaleza. Pero como usted y yo tenemos un nuevo yo, que fue la clase pasada, la identidad del creyente, usted ya no está bajo el dominio de ese poder, porque hay una nueva naturaleza que ha sido puesta por Dios en usted, que comparte la naturaleza divina. ¿Me estoy explicando, hermanos? Eso lo vimos el domingo pasado. ¿Sí? Dios compartió su naturaleza divina con usted. Usted es una nueva persona, completamente creada. ¿Ok? Según Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, aunque a veces nos bajamos de la cruz, ¿verdad? Y a ver, cuídame estos 3 clavos, déjame ir a arreglar algo. Y nos bajamos de la cruz, ¿verdad? Y luego de repente pues se me sube lo bazán, y a quién se le sube lo cantú, y luego de repente, ¿verdad? O amanecemos con la luna atravesada, o no falta qué, y nos bajamos de la cruz, ¿verdad que sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpecito redondete que tengo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, según estos versículos, hermanos, cuando yo fui salvo, ¿sí? Fuimos puestos con Cristo Jesús en la cruz a través de la fe. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así como Cristo murió una vez y para siempre al pecado, el creyente cuando viene a Cristo pasa exactamente lo mismo. De esto voy a hablar un poquito más. Voy a estar recapitulando un poquito todas las enseñanzas que hemos visto. ¿Por qué necesitaba morir el viejo hombre? Es una pregunta importante. Para que el cuerpo del pecado fuese destruido. Déjeme le digo algo. Yo cuando cerré la enseñanza anterior les decía que yo tengo un pastor que es amigo mío. Y él dice que Dios los restaura, pero ya no quedan buenos. O sea, que quedan fallentos, ¿verdad? Entonces, la verdad de las cosas es que lo que Dios hace, lo hace perfecto. Aunque no diga amén fuerte. Lo que Dios hace, lo hace perfecto. Tenemos un problema muy grave de percepción de nosotros mismos dentro de la iglesia. Y ese es un gran engaño de Satanás. Y tenemos que luchar con eso, porque es la batalla de nuestra mente. Lo que yo realmente soy en Cristo Jesús fue una obra perfecta consumada en la cruz del Calvario. Escuche, no hay nada que yo pueda hacer para ser más hijos de Dios que usted. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Disculpen, nunca digo yo así. Usted no puede hacer nada más para que sea más hijo de Dios de lo que ya es hoy. Ahora usted tiene que vivir lo que creyó que es. Es algo muy distinto, ¿ok? Entonces, ¿me estoy explicando o no? Entonces, Dios tenía que destruir al José Luis Bazán, que era bien terrible, aquí donde me ve. Dios tenía que matar a ese hombre, porque era irreformable, era intransformable. Dios tenía que poner en mí una nueva naturaleza. El perro nunca va a dejar de ser perro. Tendría que cambiar su naturaleza para que se comporte como gato. El gato igual. El pecador no puede dejar de ser pecador hasta que sea una nueva
persona. Y eso fue lo que hizo Dios con usted y con mí cuando vinimos a la cruz de Cristo. Morimos con Él y resucitamos con Él en una nueva persona. ¿Voy bien o me regreso, hermanos? ¿Ok? Entonces, ¿significa que ahora estamos sin pecado? ¿Se acuerda que les dije yo que esto era una paradoja? Yo les dije que ustedes y yo somos santos que pecamos. Y usted tiene que creer eso. ¿Es paradójico? Sí. Dijo Cristo Jesús, el que quiera salvar su vida por causa de mí, ¿qué dijo? La perderá. Oh, pues, o la voy a salvar o la voy a perder. Es paradójico, hermanos. Tengo que ceder mi yo, perder lo que yo soy, para ganar lo que Cristo es. ¿Me estoy explicando? Esa vida que Dios quiere. Bueno, usted fue puesto en una posición especial delante de Dios. Esto no es que usted pueda hacer algo para eso, no. Usted tiene que creer lo que Dios ha hecho ya en usted. Usted ha sido santificado. Dios lo ve a través de la sangre de Jesucristo, que lavó sus pecados, los borró para siempre. Romanos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Estoy bien? ¿Voy bien o me regreso? Amén. Usted tiene que creer eso, hermanos. Tiene que creer eso, que su posición en Cristo es distinta a la que tenía antes de estar en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, seguimos luchando con este cuerpo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ok? Mire, Romanos 6:7 se lo voy a leer en una versión más actualizada. Es decir, con un lenguaje más actual. Lo traigo en la versión de Reina Valera 1960, que es mi favorita, pero se lo voy a leer en las dos. Pues dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así dice su Biblia, en la de 1960. Pero una traducción un poco más actualizada, dice la Nueva Traducción Viviente, que yo considero que es una buena traducción. Dice, pues cuando morimos con Cristo, fíjese bien lo que dice esta traducción, fuimos librados del poder del pecado. Escuche bien, el pecado está latente en su cuerpo y en el mío. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita voy a hablar un poquito de eso, porque nos hacemos un lío aquí en la cabeza, hermanos. Y empieza una batalla y una lucha constante en nuestra mente, ¿ok? Romanos 6:12, fíjese bien, dice que no debe reinar el pecado en nosotros, ¿sí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus deseos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de una manera distinta, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Es lo que está diciendo aquí. Que no permitamos que el pecado nos controle a nosotros. Escuche, usted nació de nuevo, usted tiene una nueva naturaleza, ha sido santificado, pero sigue en el carcaje este. ¿Me estoy explicando? Usted sigue en su cuerpo con el que nació. ¿Estamos? Y ese cuerpo fue acondicionado, aleccionado por años a vivir de cierta manera. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Entonces, el problema de muchos creyentes hoy en día es que siguen viviendo bajo el dominio del pecado por voluntad propia. Cuando Cristo lo salvó a usted, no rompió el poder del pecado, sino que le dio autoridad a usted para que se pueda sobreponer a los malos deseos. ¿Me estoy explicando, hermanos, eso que estoy diciendo? Amén. Mire, voy a adelantar un poquito la lección porque les dije que iba a hablar un poquito de esto. Mire, deje adelantarlo. Es como esto, hermanos.
Le voy a contar esta historia. Hay una diferencia, hermanos, oiga bien, en estar en la carne, oiga bien lo que le voy a decir, y andar en la carne. Hay una diferencia muy grande entre estar en la carne y andar en la carne. Yo le voy a preguntar algo, ¿cuántos de aquí son cristianos nacidos de nuevo? Bien poquitos. ¿Cuántos son cristianos nacidos de nuevo? Bueno, escuche lo que le voy a decir. Usted está en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? Pero aún estando en Cristo Jesús, usted puede andar en la carne. Eso es muy distinto. ¿Se acuerda de los corintios? ¿Se acuerda que había dones y el Espíritu Santo se movía y había milagros y hablaban lenguas y tumbaban las bancas y todo lo que usted guste y mande? Pero ¿qué les dijo Pablo? Les tengo que hablar como a niños en Cristo, porque no son capaces de soportar una enseñanza más profunda. Porque a pesar de que hay dones y todo, ¿cómo eran? Había celos, envidias, contiendas. ¿Qué estaba pasando ahí, hermanos? ¿Alguien me puede decir? Andaban en la carne. Dios se movía porque había dones. Pero en la carne vivían estos hermanos, vivían de pleitos, andaban enemistados unos con otros y hablaban a lo mejor unos de otros. Lo que usted guste y mande, lo que se le ocurra. Entonces hay una diferencia muy grande. ¿Me estoy explicando? ¿Ya quedó un poquito más claro esto? Usted puede ser un creyente, nacido de nuevo, libre del poder del pecado, aunque es un mal latente que tengo aquí. Porque yo todavía tengo el poder de, si yo quiero saliendo aquí, voy y hago lo que me da mi gana. ¿Sí o no? Usted también. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza caída que aún quiere gobernar este cuerpo. Pero Dios nos ha librado de ese poder. ¿Me estoy explicando, hermanos? Mire, déjenle cuento esta historia para que quede un poquito más claro. Había un grupo de marineros, que estaban bajo el mando de un capitán, que ellos describen que era un vil tirano. Era un borracho de primera clase, qué raro, ¿verdad? Era un borrachales. Era una persona que maltrataba a sus oficiales, los humillaba. Cuando estaba tomando con oficiales de más alto rango que él, le hablaba a los oficiales de él y los humillaba delante de esas personas. Los marineros le tenían pavor porque hacía su vida miserable. Nadie quería estar cerca de él por la manera en que esta persona se comportaba. Después de muchos años, este hombre se retiró, este marinero se retiró y pusieron un nuevo capitán en ese barco. Después de que lo presentaron al capitán nuevo, ¿sí?, los marineros se seguían comportando de la misma manera que se comportaban con el otro capitán. Tenían miedo, lo evitaban, no querían estar con él, se agachaban cuando les hablaba, se sentían atemorizados. ¿Por qué? Porque por años estuvieron sometidos a un tipo de trato. ¿Me estoy explicando? Y sus mentes, sus acciones fueron condicionadas. ¿Me estoy explicando, hermanos? A actuar de cierta manera. Pero después de unos meses de trabajar con este nuevo capitán, se dieron cuenta que no era una persona igual a la que se había ido, sino todo lo contrario. Estaba ahí para crear un equipo de trabajo, para trabajar con sus oficiales, para ayudar a sus oficiales, para que estuvieran desarrollando bien su trabajo. Y empezaron a reaccionar distinto. Escuche, es lo mismo que pasa con nuestra carne. Por años estuvimos bajo el dominio de la vieja naturaleza. ¿Me estoy explicando? Y reaccionamos cuando recién venimos a Cristo y conocemos al Señor Jesús.
venimos con esa inercia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Venimos con esos acondicionamientos a ser algunos embusteros, otros mal hablados, otros deshonestos, otros lo que usted guste y mande, con comportamientos, ¿verdad?, que no agradan a Dios, porque nuestra carne, nuestro cuerpo estaba bajo el dominio de otro capitán. Pero cuando usted vino a Cristo, usted dejó de estar bajo el dominio de ese capitán. Dice la Biblia que Él me transportó del poder de las tinieblas a su reino, que ya no estoy bajo el dominio de ese poder. Dios me dio la libertad ahora y ha puesto en mí el Espíritu Santo, un nuevo capitán que gobierne mi vida y que me ayude a darle rumbo, el rumbo correcto, el comportamiento correcto. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora vivo bajo el dominio de Dios, no del pecado ni de Satanás, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué continuamos luchando con el pecado? ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos reaccionando igual? ¿Por qué seguimos comportándonos muchas veces igual? ¿Por qué? Escuche bien, porque no hemos comprendido lo que Dios ha hecho en nosotros y el poder que ahora reside en nosotros. Eso es una cosa. Mire, hermanos, cuando yo empecé esta serie, el segundo tema fue libres de la ley del pecado. Yo les dije a ustedes que de la misma manera que usted se había apropiado de la salvación por fe, ¿cuántos son salvos por fe aquí? ¿O alguien hizo algo para ganarse la salvación? ¿Alguien hizo algo aquí? ¿O todos fueron salvos porque creyeron al mensaje del Evangelio y dijeron, sí, yo creo que necesito a Jesús como mi Salvador, sé que Él murió por mis pecados, creo que puede librarme de la condenación eterna, quiero nacer de nuevo? ¿Amén? Bueno, de la misma manera que usted se apropió de la salvación, se tiene que apropiar de estas verdades que he estado tratando de enseñar ya por 5 semanas. Ya la semana que entra voy a seguir con el libro, si Dios me lo permite, y el pastor también. Pero ya viene otro tema, porque necesitamos ir avanzando en esto. Entonces, la carne, hermanos, es nuestra tendencia natural hacia lo malo. Este cuerpo le gusta lo prohibido, aunque se oiga mal. ¿Cuántos eran chismosos o chismosas? Y andaban armando argüendes. Y se metían donde ni les llamaban y daban opinión donde no se las pedían. Pero ahí andaban. ¿Cuántos eran tranzas? ¿Cuántos eran borracho, parrandero y jugador, como dicen? ¿Verdad que sí? Todas esas tendencias las traíamos del mundo, ¿ok? Entonces, como ahora soy una nueva criatura, yo necesito cambiar todos esos hábitos, hermanos. Oiga bien lo que le voy a decir. La responsabilidad de quitar el poder del pecado sobre su vida, escuche bien, es de Dios. Y Él ya lo hizo en Cristo Jesús. La responsabilidad, o lo que Dios tenía que hacer para que el poder del pecado se rompiera en nosotros, ya lo hizo. Aunque no digan amén, Cristo Jesús ya lo hizo. Pero es responsabilidad nuestra. Aquí es donde está el problema. Por eso yo les decía que hoy es muy fácil decirle a la gente, voy a orar para que te deje el demonio de adulterio, voy a orar por ti para que te deje el demonio de mentira, o el demonio de esto y el demonio del otro, y la lista es bien larga. Y le quieren sacar a la gente el demonio de todo, pero no le enseñan a la gente lo que la Biblia dice acerca de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario y el poder que ahora reside en cada creyente. Le vuelvo a decir, ¿yo creo que hay demonios? Sí, creo que hay demonios. ¿Y cómo opera Satanás? Sé cómo opera Satanás. Pero la más grande fuerza de Satanás está en engañar a la iglesia.
es donde está el verdadero poder de Satanás. En tener a la iglesia sumida en la ignorancia, en tener a la iglesia sumida en confusión, que no se predique la palabra. Cuando Cristo enfrentó a Satanás, ¿alguien me puede decir cómo fue esa lucha? ¿Se acuerda cuando Cristo fue tentado? ¿Quién me puede decir cómo fue esa lucha? ¿Nadie me puede decir? Fue de argumentos, hermanos. Cristo Jesús no puso acá pose de sacador de demonios, ni usó su superpower. No. Fue de argumentos. ¿Y qué argumentaron? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué? La palabra. Satanás le sacó la Biblia, mira, aquí dice. Y Cristo le dijo, sí, ahí dice, pero también dice esto. Ah, mira, acá abajo dice, sí, también, sí, pero acá dice esto. Es lo mismo hoy en día, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque entre más confusa e ignorante esté la iglesia, más fácil es presa de cualquier cosa. Entonces, pues si sacarle el demonio a usted resolviera el asunto, pues santo remedio. Pero resulta que no, que los comportamientos siguen. Y es porque no hemos sido descuidados en cuanto a lo que Dios ha hecho con nosotros. Es decir, en conocer lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, la tendencia de la carne, hermanos, es algo natural que está en usted ahí. Porque mire, ¿cuántos se han mordido la lengua y han dicho esto que les voy a decir ahorita? Nomás porque soy cristiano no me lo pesco como debiera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué les cuesta trabajo? Ven pues. ¿Por qué les cuesta trabajo reconocer? Tenemos que reconocer, hermanos. Yo tengo que reconocer mis debilidades y dónde Dios tiene que trabajar en mi vida. Si no, ¿cómo le voy a entregar eso a Dios? Si yo me lo guardo para mí. No, en mis fuerzas yo no puedo hacer absolutamente nada para ser transformado. Tiene que actuar el poder de Dios en mi vida. De otra manera, yo ya me hubiera desgreñado con más de uno. Así como lo oye. Entonces, cuando Dios empieza a obrar en tu vida, entonces tú empiezas a ceder tus derechos. ¿Cuántos han cedido sus derechos? Y se quedan callados porque cuando eres cristiano casi siempre te toca perder, hermano. Siempre te toca perder. El mundo así lo ve, pero nosotros estamos quedando bien con Dios. Y no estamos para lo que el mundo diga, sino para lo que Dios dispone. Entonces, es cuando tú empiezas a crecer en eso, hermanos, tú cedes tus derechos, tus comportamientos y sometes tu voluntad a la voluntad de Dios. Eso solo se puede lograr cuando tu nueva naturaleza empieza a crecer. Cuando tú fortaleces ese nuevo yo que Dios ha puesto en tu vida. Cuando ese nuevo hombre, mujer, que Dios ha puesto en tu ser, empieza a madurar, a crecer, a fortalecerse. Y eso no es mágico. No es mágico, hermanos. Dios puede transformar tu vida y te puede dejar de que seas borracho de la noche a la mañana. Eso yo lo creo, lo he visto. Gente que llegaba borracha a la iglesia y se convertía y salía como si no se hubieran tomado una cerveza. Lo vi muchas veces en el Sendero de la Cruz. Gente que llegaba drogada y salía cuerda por el poder del Espíritu Santo. Pero luego miraba la lucha en ellos. ¿Por qué? Porque acababan de nacer y tenían tendencias todavía. Sus amistades, hermanos, con quién nos relacionamos, dice mucho de nosotros. ¿Sabía usted eso? He oído gente que dice que sus mejores amigos están fuera de la iglesia. Algo está mal ahí, lo siento. Pero si tus mejores amistades están fuera de la iglesia, la Biblia dice que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces, o estás en tinieblas o estás en luz. Así dice la Biblia, no lo digo yo, para que no se me quede viendo feo. Así dice la Biblia. Si tus mejores amigos están en el mundo, hermano, tienes que replantearte qué está pasando en tu vida espiritual, porque la Biblia es clara, clara. Ninguna comunión. Yo no puedo decir que mis mejores amigos están en el mundo, eso sería imposible.
Yo no tengo comunión más del trabajo con la gente del mundo, porque Dios dice que no hay comunión de la luz con las tinieblas. Es imposible. Entonces, dependiendo en el círculo que nos desarrollemos, con quién hablemos, se va a reflejar en nuestro comportamiento y se va a reflejar aquí en la iglesia, hermanos. Se va a reflejar en nuestras relaciones aquí con los demás hermanos. Porque a veces traemos ondas de allá de afuera y las queremos meter aquí a la iglesia. Y eso a Dios no le agrada. Y tenemos que cuidar con eso. Dice la Biblia en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todo aquel que no es creyente, hermanos, no puede sujetar sus pasiones, sus deseos, sus ganas de golpear al vecino, de patearle el perro, de pocharle las llantas porque le para el carro ahí en el estacionamiento. Él no puede, es imposible. Es imposible. Tiene que nacer de nuevo para que eso ocurra. Generalmente los que no viven bajo la nueva naturaleza viven en egoísmo. ¿Sabía usted eso? Porque viven para sí. Y según la Biblia, en 2 Corintios 5:15, dice, y Cristo murió por todos, para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él. Esto es lo que caracteriza a un nuevo creyente. Ya no vive para usted, vive para Cristo, porque su naturaleza ha sido transformada, ha sido cambiada, ha nacido de nuevo, ¿ok? Entonces, ¿cómo tenemos que responder, hermanos, al nuevo capitán? ¿Alguien puede decir? ¿No? Mire, siempre vamos a tener la lucha, hermanos, en nosotros. Siempre. ¿Cómo podemos transformar o cómo podemos ir ganando, hermanos, esa batalla? ¿Cómo? Usted y yo podemos actuar independientes de Dios. Ya se lo expliqué ahorita. Aunque usted ha nacido de nuevo, usted todavía tiene la capacidad de hacer lo que le dé la gana y operar fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, vaya conmigo a Romanos, mire. Denme un segundo, deja encontrar el texto. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, escuche, así de la manera que usted se movía en lo natural antes de ser cristiano, de la misma manera, mire, ¿cuántos, por decirlo así, por si llegaba el fin de semana y se iban a agarrar el cohete el viernes, ¿verdad? ¿O cuántos tenían determinados comportamientos, patrones que seguían? De la misma manera, hermanos, tenemos que ahora acondicionar nuestro cuerpo. ¿Quién quiere estar el domingo en la mañana aquí? Tener deseos de Dios para poder estar aquí. Y aún así, ¿cuántos lucharon con la cama hoy en la mañana? Alguien me decía, 5 minutos más. ¿Cuántos lucharon? Y sin embargo, ¿qué hemos hecho? Acondicionado nuestros patrones a lo que Dios demanda para nuestras vidas. Eso es una parte, hermanos. Y la otra, dice que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente. Escuche bien, es importantísimo que usted se llene de la palabra de Dios.
Usted no va a poder cambiar sus patrones de comportamiento, su manera de hablar, su manera de decir, su manera de actuar, si sus patrones bíblicos no son sólidos. ¿Me estoy explicando en eso que le estoy diciendo, hermanos? Si su mente y su corazón no están llenos de la palabra de Dios, dice la Biblia que lo que hay en el corazón del hombre es lo que habla la boca de éste. Pero también dice que según es su pensamiento, ¿es su qué? Su manera de ser. Sus pensamientos no van a cambiar si su manera de pensar no es transformada por el poder de la palabra de Dios. Y esto es algo en lo que en lo general, hermanos, todo cristiano es responsable. Escuche, usted puede venir aquí el miércoles y el domingo. Son los 2 días que tenemos servicio. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, nomás coma el miércoles y el domingo. Y los demás días de la semana no coma nada. Por un mes. ¿Por qué se ríe? ¿Qué cree que le va a pasar? ¿Alguien me puede decir? Pues bueno, eso sería un efecto secundario. Pero ¿qué más? Se debilita. ¿Y luego qué? Y no anda todo desguanzado, que no trae esto y que no puede esto y que se... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le voy a preguntar, ¿se sostendría usted con 2 comidas a la semana? Nomás 2. Y el domingo nomás es una porque nomás venimos en la mañana para que no se emocione. ¿Sí o no? En lo espiritual es exactamente igual, hermanos. Igualititito. Si usted nomás se alimenta con lo que nosotros aquí humildemente le preparamos para que usted coma, y nos sacaron las radiografías, ¿cómo estaríamos? Todos flacuchos, caídos, colgados, enteleridos así todos. Que viene cualquier cosa y ya estamos ahí. Es exactamente lo mismo. Su mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Tiene que ser alimentado su espíritu por la palabra de Dios. Ese nuevo ser que Dios puso en usted, tiene usted el compromiso delante de Dios de alimentarlo en su casa. Aunque no diga amén. Bueno, ya la hermana dijo amén. Aunque sea ella, pero ok. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué vemos malos comportamientos dentro de las iglesias? ¿Por qué vemos gente que dice que es cristiana pero se comportan como cualquier pagano? Bueno, algunos realmente no lo son cristianos. No lo puedo saber exactamente yo porque pues yo no soy el Espíritu Santo, pero el comportamiento de uno dice mucho de lo que uno es. No le hace que esté aquí sentado y que tenga 20 años o 30 años o que haya nacido abajo de una banca, eso no lo hace creyente. Ya lo he dicho antes. Meterse todos los domingos en la cochera de su casa no lo convierte en carro, ¿verdad que no? O se convierte en carro porque se mete todos los domingos a la cochera de su casa. Bueno, meterse aquí todos los domingos no lo hace cristiano, usted tiene que nacer de nuevo. Así dice la Biblia. Entonces, como creyentes nosotros nacidos de nuevo somos responsables delante de Dios de nuestra vida espiritual. Su comportamiento no va a ser distinto de los del mundo si los pensamientos del mundo predominan sobre los pensamientos de Dios. Por eso es que vemos hoy en las iglesias divorcios, adulterios, borracheras, porque los pensamientos del mundo han penetrado la iglesia. Y debe ser al revés, hermanos. El poder de la iglesia debe penetrar en el pensamiento del mundo para que el mundo sea transformado por él. Pero ahora estamos al revés, nos traemos a los psicólogos y a los humanistas y a los filósofos, porque ya no les alcanza con la palabra de Dios. Creen que el poder de la palabra de Dios se acabó. Ya no hay poder en la palabra de Dios para transformar la vida de las personas. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. No conformarnos, hermanos. No conformarnos. Entonces, el poder del pecado en usted y en mí, escuche bien, fue roto. Lo voy a volver a decir, el poder del pecado en usted y en mí fue roto. Pero sigue latente.
en mis miembros. Y solo por el poder del Espíritu Santo, dejándolo yo obrar, porque yo tengo que ceder mi yo, hermanos. Yo tengo que poner mi voluntad. La obediencia a Dios es un acto de la voluntad. Ahora usted peca porque usted quiere. Yo peco porque yo quiero. Así dice la Biblia. Es un acto de la voluntad. Yo me puedo someter a Dios. Yo me puedo someter a Dios o me puedo rebelar a Dios. El pecado, el poder del pecado fue roto, hermanos, en nosotros. Dios nos devolvió el control a nosotros. Entonces, déjeme avanzar. ¿En dónde se desarrolla esa lucha? En la mente del creyente. ¿Se acuerdan cuando hablé en el segundo tema de la ley? Miren, vaya conmigo a Romanos 7. Romanos 7, vamos a leer algunos versículos, un poquito entresaltados, pero no vamos a castigar el contexto. Esta es una de las descripciones más vívidas de la vida de alguien que está luchando, ¿ok? Y mire, cuando nosotros no reconocemos que tenemos un problema más grande que el problema que tenemos. Porque usted no reconoce que tiene un problema que tiene que ser resuelto en su vida. Usted está en una negación. Vamos a hablar de un hombre que no tuvo vergüenza de decir lo que le pasaba. ¿Estamos? Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Versículo, no sé si es el 15, ¿sí, hermanos? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que hago no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí es un solo hombre que está luchando, ¿con qué? ¿Alguien me puede decir? Con la carne. Con la carne. Pablo reconoce que está luchando con la carne. Es una sola persona en estos versículos, no son dos personas. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice del 17 al 21. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que, ¿a quién le echa la culpa Pablo? Al pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es así está, porque es que no sé si lo copié bien. Yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oiga bien, el querer hacer el bien está en mí. ¿Por qué estaba el querer hacer el bien en él? Eso sí, pero hay una nueva naturaleza. Su nuevo hombre tenía la tendencia de querer hacer el bien, pero luchaba con su carne. La lucha constante de nosotros, hermanos. Luchamos constantemente con nuestra carne. Es algo natural. No se aflija tanto. ¿Me estoy explicando? No le estoy diciendo que haga lo que le dé su gana, para que no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que es una tendencia natural porque tenemos un cuerpo condicionado al pecado por años de vivir bajo el pecado. Me estoy explicando y Pablo es lo que está diciendo aquí, ¿ok? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo no está diciendo, hermanos, mire, Pablo no sé si se fija que Pablo no se cataloga como un pecador ahí. ¿Sí lo alcanza a ver o no, hermano? ¿Sí alcanza a ver eso? Que Pablo no se cataloga como un pecador ahí. O soy un vil pecador. No, ¿verdad que no? Él reconoce que tiene una nueva naturaleza que ha sido transformada, que ha sido puesta por Dios, pero que tiene una lucha en su carne todavía, con la que tiene que batallar todos los días.
todos los días, todos los días, todos los días. ¿Ok? Por eso Cristo Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Y negarse a sí mismo es un acto ¿de qué? De la voluntad. Es un acto de la voluntad de cada persona. Yo me puedo negar a mí mismo en la mañana o me puedo levantar en la carnota. Eso es un acto de decisión propia. Entonces, Dios nos ha librado del poder del pecado, hermanos. Le voy a decir esto. Yo no soy un pecador. ¿Sabía usted eso? Hermano Bazán. No, soy un santo que sigue luchando con el pecado. Igual usted. Porque Dios me santificó y lo santificó a usted. Y lo puso en una posición. Ya leí 4 hojas de lo que usted es en Cristo y de cómo está en Cristo. Una cosa es lo que es y otra cosa es cómo está. Cómo lo ve Dios, justificado, santificado, redimido, salvado, sellado. Así es como lo ve Dios, como una obra ya realizada. Pero la santificación del creyente es un proceso diario, 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 diario. Cada día, cada día, cada día, cada día yo tengo que ir avanzando, tengo que ir creciendo, tengo que ir madurando, tengo que ir cediendo, me tengo que quedar callado, me tengo que morder los dientes, tengo que ceder, tengo que dejar que el hombre interior nuevo se sobreponga a mi vieja naturaleza. Tengo que ir conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo puede conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo la puede conocer? ¿Alguien me puede decir? Viniendo los puros domingos en la mañana, hermano Bazán, y los miércoles. ¿Cómo? No hay otra manera, hermanos. Esto no es mágico. No es mágico. Usted puede ir allá con los de Pare de Sufrir a que le hagan ahí una oración chamánica y usted va a seguir igual. Yo voy a seguir igual. Es un acto de la voluntad. Entonces, ¿cómo estamos nosotros al pecado? ¿Vivos, moribundos o muertos? ¿Ah? Muertos al pecado. Eso es lo que enseña la Biblia. Estamos muertos al pecado. Aunque sigue el pecado en mi cuerpo, yo he sido librado del poder del pecado. Amén. Ya voy a terminar, hermanos. Todos los términos que hemos estado viendo aquí durante todas estas enseñanzas, hermanos, tienen que ver con la justificación que Cristo hizo, con la santificación que Cristo hizo y de la que nos hemos apropiado, ¿ok? A través de la fe en Cristo Jesús. La carta de Romanos, hermanos, y la carta de Hebreos son de las más difíciles de estudiar y más todavía de explicar. Muchos teólogos consideran el libro de Romanos como la Biblia dentro de la Biblia, porque Pablo resumió casi toda la Biblia en la carta de Romanos, ¿ok? Pero hay grandes enseñanzas ahí para nuestra vida, hermanos. Lo que le quiero dejar para cerrar con este tema, porque vamos a entrar sobre la misma temática, ya otros temas, si Dios lo permite, la semana que entra, es que su viejo hombre fue destruido para siempre. Si usted nació en Cristo Jesús, usted es una nueva persona. El viejo José Luis Bazán, muerto está. Hay que dejarlo descansar en paz. Su viejo yo está muerto. Usted tiene una nueva naturaleza. No hay nada que pueda hacer, hermanos, nada que pueda hacer, como lo dije hace rato, para ser más hijo de Dios de lo que es hoy en día. Usted es hijo de Dios ya. No dicen amén, fíjate. No lo creen entonces. No creen que son hijos de Dios.
Ustedes son hijos de Dios, hermanos. Ustedes son nuevas criaturas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. La gloria de Dios ha sido depositada en usted. ¿Sabía usted eso? ¿No? El Espíritu Santo mora en usted. El mismo Espíritu que dice Génesis que se movía sobre la faz de las aguas, ahora reside en cada uno de ustedes. Es el mismo Espíritu, hermanos. Hemos sido librados del poder del pecado y de la muerte. Tenemos una esperanza gloriosa. Usted es una nueva persona transformada por el poder de Dios. Métase en la palabra de Dios, hermanos. Aliméntese de la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios, hermanos. Lea la Biblia. Ore. Lea la Biblia, hermanos. Hoy los cristianos no leen la Biblia. No, pues venir aquí que se lo enseñen en 1 hora, bueno, en 2, porque luego el pastor también le entra, pues está bien suave. Hay mucho que leer antes de resumir esta pequeña hora que tenemos aquí, el tiempo del sermón. Hay bastante que leer, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me ha dado esa paciencia a mí, porque se requiere paciencia. Y unos buenos riñones, porque la silla los lastima bastante los riñones. Y unas buenas pompas también, que también se cansan. Sí, es verdad. O sea, son horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas. Pero ¿sabe qué? Yo me gozo de poder estar aquí enfrente y ser de bendición para ustedes. Pero así como Dios me levantó a mí de la banca, lo puede hacer con usted. Pero usted tiene que mostrar disposición para que Dios pueda obrar en su vida. Y cuando Dios empiece a transformar su vida por el poder de la palabra de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Usted va a querer que las demás personas sean transformadas y va a querer enseñarle a otros. Entonces, métase a la palabra de Dios. Quédese con esto, hermanos. El discipulado es un proceso que va a durar toda la vida, hermanos. No existen super cristianos en 40 días, como ya ve que tanto libro que sacan ahora, y super líderes en 2 semanas, y super líderes en no sé cuánto tiempo. Y no, eso no es cierto. Moisés murió en el desierto. Y hasta el último día Dios le tuvo cosas que enseñar. Y a nosotros también. El proceso de madurez suyo y mío durará toda la vida. ¿Cuánto crecerá usted? Dependerá de usted, no de Dios. Yo espero que no nos quedemos como los arbolitos japoneses. ¿Sabe cuáles son esos? Los bonsáis. Esos chiquititos. Bien bonitos si no los quieres agarrar. Pero nomás sirven de adorno. Y tienes que cuidarlos mucho porque si no se secan. Escuche, Dios nos plantó para que llevemos fruto. Y nuestro fruto permanezca. Así dice la palabra de Dios. Pero solo se va a lograr cuando nuestras raíces estén fundadas en la palabra de Dios. Póngase de pie porque ya se me acabó el tiempo. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites hoy estar aquí para ser edificados por ella. Yo te doy gracias, Señor, porque la obra que tú hiciste en la cruz fue perfecta. Tú no dejaste cabos sueltos. Tu obra fue, como dice tu palabra, consumada, completa. No hay nada más que añadirle. Has dejado todo lo necesario para que nosotros, tu pueblo, para que cada creyente, cada persona, Señor, que venga a ti en arrepentimiento y nazca de nuevo, has dejado todo lo necesario, Señor, para que esa persona crezca, madure y dé fruto. Yo te pido que tú nos perdones si hemos sido descuidados, si hemos sido, Señor, holgazanes, perezosos, si nos hemos, Señor, engolosinado con las cosas del mundo, que nuestro corazón sea cargado, Señor, de las cosas del mundo, como dice tu palabra, de tal forma que nos hemos olvidado
que nuestra mira principal es hacia ti y no hacia las cosas del mundo, como dice tu palabra. Porque los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo Jesús, dice tu palabra que debemos buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Yo te pido que tú nos perdones si hemos sido descuidados en ese sentido, si hemos, Señor, antepuesto nuestra voluntad a la voluntad tuya, si hemos antepuesto, Señor, nuestros deseos a lo que tú quieres, si hemos, Señor, puesto nuestra carne por encima de lo que tú deseas, Señor, que pase con ella. Yo te pido en esta hora que tú tengas misericordia y nos perdones. Nos ayudes, Señor, a crecer en ti, a fortalecernos, a, Señor, ser cristianos maduros de tal forma que las personas que vengan agregándose a esta iglesia, Señor, puedan encontrar aquí un banco de apoyo para sus vidas, de tal forma que esas personas, Señor, puedan crecer y madurar también y ayudar a otros. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que han hecho un esfuerzo el día de hoy, Señor, para estar aquí en tu casa, para ser edificados por tu palabra. Las peticiones, Señor, que ellos tengan, yo te pido que tú las contestes, que tú muevas tus manos de favor y de misericordia, Señor, en favor de tu pueblo. Conteste, Señor, las peticiones que te hayan presentado esta mañana. Yo los pongo en tus manos, Señor, en esta mañana y te doy gracias por la vida de ellos, en el nombre de Cristo Jesús.